Son las 8:35, vamos inmediatamente, no, son las 8:37, perdón. Vamos inmediatamente a nuestro panel de conversación. Saludamos en primer lugar acá en el estudio al director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo, Claudio Pérez. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. Muchas gracias, un gusto acompañarlos nuevamente. Y tenemos también a la distancia, pero que es una distancia solo literal, porque en lo más profundo está acá con nosotros, Pierina Ferret, investigadora de Nodo 21. ¿Cómo estuvo la presentación, Pierina? Buenos días. Estás en silencio. Mil disculpas, ahora sí. No, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Tuve una actividad en Valparaíso ayer, así que no pude estar presente en el estudio. Claro, Pierina va y viene entre el puerto y la ciudad. Sí, la ruta 68 es uno de sus lugares recurrentes. Exactamente. Oye, quería partir por el análisis de los cierres de campaña. Ayer tuvimos el supuesto cierre de campaña de Matei, pero que en realidad es el penúltimo cierre de campaña, porque fue una actividad en Concepción, pero estuvo el cierre de Kaiser. Y quería juntar los dos, pero enfatizar en el de Kaiser, porque Pierina, Claudio, hay cosas que uno presume de Kaiser, ¿no? Pero además las está haciendo intencionadamente, ¿no? Esto de la segunda estrofa del himno nacional, esto de hacer una retórica en la que, sin decir, vincula al gobierno, a la izquierda, al crimen organizado, al narcotráfico. Y bueno, como decía nuestro colega Camilo Vega más temprano, además con cánticos contra Kast, ¿no? Por parte de los asistentes, como si fuese el rival a vencer, ¿no? Bueno, si le aplicamos racionalidad analítica a esto que yo te cuento, bueno, en contraste con una Evelyn Matei que también le pegó muy fuertemente al gobierno, pero que está teniendo, esta es mi percepción, menos performance mediática, ¿no? Que las otras candidaturas. ¿Cómo lo ves, Pierina? A ver, son varios elementos. Yo creo, partamos por lo que comparten las tres candidaturas de la derecha, que es golpear al gobierno. Me parece que es una estrategia muy, muy evidente y también muy obvia, estando en la oposición. Tienen una parte de la carrera con ventaja, ¿cierto? Todos los estudios indican que son las fuerzas políticas de oposición las que tienen más chances, ¿cierto?, de triunfar en las elecciones presidenciales, por el simple hecho de que teniendo una ciudadanía en un estado bien permanente de molestia, ¿cierto?, de frustración, de rabia contra el poder personificado en el gobierno de turno. Las fuerzas de oposición tienen ahí un elemento a favor. Entonces, que ocupen eso como estrategia electoral me parece obvio, me parece evidente y me parece que lo explotan, unos mejor, otros peor, pero que todos lo están utilizando. Ahora, la candidatura de Evelyn Matei me parece que es la que está completamente desgastada, ¿cierto? Ha tenido un devenir muy zigzagueante, sobre todo desde marzo hasta acá. Primero endureciéndose, buscando el electorado de Kast, luego tratando de girar al centro, con tropezones reiterados con su pinochetismo, ¿cierto? Que le hicieron hablar de las muertes inevitables y después del plan de búsqueda como un ejercicio de venganza. En fin, ha sido una candidatura que es muy zigzagueante, errática, y que me parece que los malos resultados que se pronostican van a terminar de demostrar que no encontraron un lugar en la política que representara a una parte importante, significativa de la ciudadanía que antes representaba esta derecha. Y Kaiser me parece un fenómeno, o sea, como analista, digamos, me parece un fenómeno muy interesante. Kast, podríamos decir, es un reaccionario, es un hombre del pasado que promete un orden restaurador de la familia, digamos, del orden tradicional, ¿cierto? Y Kaiser tiene una mezcla restauradora, pero tiene una mezcla muy también de futuro. Es una candidatura, ¿cierto?, que parte por un youtuber, ¿cierto? Es un representante muy, digamos, ejemplar de nuevos sectores de la sociedad, ¿cierto? Mucho más outsider realmente, que no vienen de la política tradicional, que no vienen de las grandes familias
patricias de la política nacional y que representan una población enojada, una población que descree de la política, desconfía absolutamente de izquierda, derecha, centro, de todo lo que huela a política institucional. Entonces él representa muy bien, o hace que confluya muy bien esa gente. Es una mezcla de cosas, es una mezcla de rabia, es una mezcla de desconfianza hacia la política, es también un deseo de orden y que se restablezca un orden cotidiano, es una mezcla de respeto a Carabineros y el himno prohibido, ¿cierto?, de la canción nacional, pero también es AC/DC, que me parece que es una candidatura muy desafiante. Por supuesto está extremando, ¿cierto?, sus posiciones, vamos a indultar a Carabineros, o sea, está extremando las posiciones, y creo que Kaiser está haciendo la prueba a ver cómo le va extremando posiciones. Para Kaiser en este momento todo es ganancia. Aunque no pasa segunda vuelta, pasó de ser un político irrelevante a ser una fuerza política de primera línea en el país. Todo es ganancia. Ahí aplicándole destacador a lo que acabas de decir, Pierina, bien cortito. Aplicándole destacador bien cortito a lo último que dijiste. ¿Esto querría decir que mientras más brutal sea lo que dice Kaiser, mejor para él? No, yo creo que está haciendo la prueba. Aquí va a ver si esta brutalización que está practicando, ¿cierto?, este extremamiento de sus posturas, que muchos interpretan como una honestidad desenfadada, un tipo que dice lo que piensa, sea correcto o incorrecto políticamente, no se calla, no se amilana ante la corrección política progresista. Y vamos a ver cómo le va. Yo creo que él también está con esto midiendo su propia fuerza, midiendo la efectividad de su estrategia, porque para Kaiser no es un problema no pasar a segunda vuelta. Sí. Para acá sí, eso sería una derrota estrepitosa. Y yo creo que para entenderlo vale la pena leer el libro que ya se convirtió en un clásico contemporáneo de Pablo Stefanoni, La rebeldía se volvió de derecha, ¿cierto? Kaiser es un candidato rebelde, nos guste o no nos guste. Mucha gente lo ve como un rebelde que dice lo que piensa, y eso es muy interesante de su candidatura como fenómeno social. Sí, dato meramente referencial, el himno nacional de Chile, vamos a aprovechar de contar, no tiene una ni dos estrofas, sino que tiene 6, ¿no? 6. Sí, históricamente se ha cantado solo una, que es la quinta estrofa. No debe ser el puro Chile, esto se lo ha azulado. ¿El puro Chile es la quinta? En la quinta estrofa, sí. El punto es que durante la dictadura, y no es que entonces el himno haya tenido ese propósito, sino fue la dictadura militar, agregó una segunda estrofa que en realidad es la tercera, esa que empieza con vuestros nombres valientes soldados. Y una de las primeras medidas que tomó el presidente Elwin cuando asumió fue volver a eliminar esa estrofa, no porque no fuera una estrofa genuina del himno, sino porque había sido instrumentalizada políticamente. Y yo lo recuerdo muy bien porque en esa época estaba en el colegio y un día para otro dejamos de cantar 2 estrofas y empezamos a cantar solo una. Hasta ayer, cuando en el acto de Kaiser se volvieron a cantar las 2. Claudio Pérez, la palabra es toda suya. Sí, mira, yo creo que es interesante el fenómeno que está ocurriendo en las derechas. Uno hasta hace no muchos meses atrás hablaba de 2 derechas. Hoy día, a raíz de las candidaturas, es más lógico hablar de 3 derechas, de 3 liderazgos en las derechas. Donde yo creo que lo que está haciendo Kaiser, él tiene muy claro que su rival es Kast. Kaiser lo que está peleando es pasar a la segunda vuelta. Él sabe que va a haber un nombre de las derechas que va a pasar a la segunda vuelta, y él lo que está haciendo es tratando de ser él quien pasa a la segunda vuelta. Ahora, a mí me parece que la retórica que toma Kast, y sobre todo que ha ido increciendo en las últimas semanas, es una retórica bien peligrosa para la democracia, bien peligrosa para la convivencia democrática en el país. Ahora, lo complejo es que eso esté teniendo adhesión ciudadana. Eso lo vamos a ver el día domingo. Vamos a ver el día domingo qué es lo que pasa. Formalmente no tenemos encuesta de estas últimas 2 semanas. Pero hay que ver qué es lo que pasa con ese resultado, con llevar al extremo una retórica, con hacer una apuesta bien compleja para la democracia, diría yo, pero tal vez en la lógica de él es una apuesta bastante arriesgada y que vale la pena hacer. Efectivamente, si no pasa a segunda vuelta, para él es todo ganancia hoy día. Lo complejo es para Kast, lo complejo es para Matei, que evidentemente tienen un escenario muy complejo, diría yo, sobre todo Matei,
para esta segunda vuelta y al parecer la disputa en la derecha hoy día es principalmente Kaiser para hacer esa candidatura. Ahora, las tres tienen en común, evidentemente, la crítica al gobierno, que es algo bien habitual en periodos electorales. Tienen en común algo que está pasando hace rato en Latinoamérica, que es que en la mayoría de las elecciones presidenciales lo que ocurre es que gana la oposición. Entonces juegan con eso de la alternancia en el poder, con el desgaste de un ejecutivo, y eso es todo ganancia para un discurso, para una retórica de las derechas hoy día. Pero vamos a ver efectivamente cómo se resuelve este puzzle internamente, principalmente diría yo entre Kast y Kaiser, de la disputa que se está haciendo en materia territorial, y sobre todo con esta retórica que se está extrapolando, donde uno, si mira estos 4 años atrás, pareciera ser que esa retórica era más propia de Kast hace 4 años atrás, y hoy día esa retórica de punta en términos de extrapolar el discurso lo está tomando Kaiser, lo que a mí me parece bastante complejo, porque lo digo en estos términos: si no es Kaiser el que pasa, pareciera ser que el discurso de Kast, con lo que significa la retórica de Kast, no era tan malo como lo que podría haber sido Kaiser, y eso puede generar un escenario complejo hoy día para la segunda vuelta. Claro, he leído y escuchado algunos análisis según los cuales el objetivo inmediato de Kaiser es a ver si le alcanza para pasar a segunda vuelta, pero si así no fuera, hay un objetivo más de largo plazo, que es poner a Kast en el lugar donde hoy día está Evelyn Matei, es decir, entre medio, ¿no? Y pasar a él a tener la hegemonía de lo que se llama convencionalmente la extrema derecha, ¿no? O sea, sería una hipótesis a interpretar respecto a lo que podría ser la motivación de por qué Kaiser está actuando como actúa. Bueno, aparte de porque sabemos que lo que dice lo piensa, ¿no? Eso también es parte del análisis. Bueno, solo para ir cerrando, Pierina, ¿cómo ves en esas circunstancias el dilema para Chile Vamos en general y para Evelyn Matei en particular? Si aquí no solamente nos estamos jugando la presidencial, sino también las hegemonías en el Parlamento. A ver, hay que ver cómo va a quedar compuesto el Parlamento y quién va a tener, digamos, la hegemonía numérica en cantidad de diputados, por ejemplo. Pero yo creo que la pregunta es más de fondo. Me parece que lo que estamos viendo, por ejemplo, en una eventual derrota estrepitosa de Evelyn Matei, acompañada de un desempeño mediocre parlamentario de Chile Vamos, y no es por darle consejos ni recomendaciones, pero creo que es la necesidad de una reinvención de la derecha tradicional chilena. O sea, sería un signo de agotamiento ya bastante avanzado de la derecha de la transición, ¿no? De la UDI, de Renovación Nacional, que fueron los partidos, digamos, sobre todo de la UDI, más cautas, ¿cierto?, de la transición chilena. Y ya esa fórmula se mostraría como en un franco agotamiento, digamos. Para el lado de las fuerzas de centro izquierda, esto también ha ido ocurriendo. Digamos, hubo un desgaste, un agotamiento de lo que fue la concertación, y una necesidad y una pregunta por la necesidad de renovarse, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Por mirar Chile, el Chile actual, qué es lo que está diciendo el Chile actual en las elecciones, que es algo que hay que interpretar, no es automático, ¿cierto? Y tratar de afinar proyectos políticos más acordes a las necesidades, a los anhelos y a los dilemas del Chile contemporáneo. Pero a mí me parece que eso es lo que vamos a ver, un signo bien avanzado de agotamiento de Chile Vamos, desafiado por una derecha nueva, más extrema, pero también más fresca, más conectada, querámoslo o no reconocer, más conectada con el Chile de hoy. Entonces me parece que ahí se juega algo, y también se juega algo que lamentablemente yo creo que no vamos a ver, y que siempre le hemos reclamado a Chile Vamos desde las últimas elecciones, sobre todo la del 2021, es que si bien en Europa vemos una derecha tradicional, por ejemplo una Angela Merkel, que no está dispuesta a dar sus votos, que no está dispuesta a facilitarle el camino a la extrema derecha, en Chile lamentablemente la derecha tradicional, e incluso los sectores que nacieron a la política con una posición liberal, por ejemplo Evópoli, le dieron su voto en el 2021 a José Antonio Kast. Eso a mí me parece que es inaceptable desde el punto de vista de una derecha que se autodefine democrática,
y me parece que lamentablemente vamos a ver lo mismo esta vez. Que sea quien sea el que pase a segunda vuelta, sea Kast, que es lo más probable, incluso que Kaiser, que no es tan probable, pero que podría teóricamente ocurrir, la derecha tradicional se va a plegar a esas propuestas presidenciales. Me parece muy lamentable y espero que también yo creo, la verdad, que líderes de la exconcertación que apoyaron a Evelyn Matei no creo que vayan a apoyar a Kast o a Kaiser. A mí me parecería muy raro, muy incoherente con lo que ha sido la historia de esos líderes, que si bien ahora no se sienten representados en la actual centroizquierda, una cosa es apoyar a Evelyn Matei, otra cosa muy distinta es apoyar a José Antonio Kast o a Kaiser, y yo creo que no lo van a hacer. Yo creo que ahí espero y creo que van a poner un límite, ¿cierto? Con lo que no están un límite que no están dispuestos a cruzar quienes fueron en el pasado cabezas visibles y líderes muy importantes de la coalición de centro izquierda. Sí, las encuestas en general, Claudio, Pierina, las encuestas señalan de manera bien categórica, unánime diría yo, que en la segunda vuelta va a ganar alguien de derecha, ¿no? Ese es el argumento general. Y yo no me voy a poner ahora a pelear contra las encuestas, no tiene mucho sentido. Ahí está la exposición de los fundamentos metodológicos de por qué lo hacen, pero sí al menos quería problematizar el supuesto, porque el supuesto es que la suma de Matei más Kast más Kaiser da mucho más que Jara, ¿no? Ese es el supuesto que permite sostener que en segunda vuelta ganan los otros. Igual se les pregunta, pero solo para echarle un pelo a la sopa y para que le demos una vuelta y preguntarles cómo lo ven. Estaba hace poco acá Alberto Mayol, quien decía que el voto instrumental o el voto estratégico iba a jugar un rol importante en esta elección, y que había personas que decían: mi candidato es A, pero voy a votar por B, porque a mi candidato A le conviene que en segunda vuelta pase B y no C ni D, ¿no? O mi candidato es B, pero voy a votar por C, porque C tiene más posibilidades de ganarle en segunda vuelta al candidato que menos me gusta, que es A, en segunda vuelta, y así sucesivamente. Entonces, que hay un porcentaje que por supuesto no tenemos cómo prever, que no se está moviendo por el mero propósito de decir este es el candidato que más me gusta, voto por él, sino más bien haciendo estas consideraciones, ¿no? Bueno, ¿cómo ven aquello? Porque obviamente tenemos un clima de opinión pública con ciertos supuestos de cómo se va a comportar el electorado el próximo domingo. Claudio. Sí, yo creo que se ha ido generando en el último tiempo, y no es nada nuevo en realidad, sí, un discurso, una cierta forma de mirar la sociedad desde la élite política, en cierta medida, incluso tal vez también de la élite académica, para decirlo también, de cómo se puede comportar la sociedad en procesos electorales. Uh-huh. Yo creo que esta elección en particular tiene bastantes elementos bien complejos de poder proyectar. De partida, lo del voto obligatorio, que ya se ha repetido en varias ocasiones, pero además hay que yo agregaría al menos dos elementos importantes. Uno, toda la agenda en materia de seguridad pública, que yo creo que eso mueve bastante la elección. Hay un tema de seguridad pública ahí. Aparecían algunas notas de prensa entre ayer y hoy día de que Chile, teniendo bajos tasas de criminalidad, es uno de los países con mayor temor, con mayor miedo, con mayor percepción de inseguridad. Yo creo que eso es un elemento que hay que tenerlo bien presente. Lo otro que yo agregaría es que culturalmente hay un individualismo bien ramificado en la sociedad que hace pensar de forma distinta el futuro. Uh-huh. Uno diría, tal vez hace 20 o 30 años más jugaba un rol bien importante lo comunitario, lo colectivo, en la forma de mirar el futuro. Uh-huh. Hoy día pareciera ser que el individualismo cultural predomina, y la forma de mirar el futuro es cómo me las voy a arreglar yo solo hacia adelante, qué es lo que me sirve solo a mí. Entonces hay una mirada bien compleja también, y todo eso constituye en cierta medida emociones para los procesos electorales. Y a mí me parece que en cierta medida los discursos de derecha, sobre todo lo de Kast y Kaiser, están precisamente apuntando a eso. Miren, aquí hay políticos que no han resuelto los problemas, hay gente que no se ha hecho cargo de los problemas de un tema tan importante como la seguridad, su vida, sus condiciones siguen siendo igual o peores que antes. Esa es parte de la retórica que construyen, y ofrecen una receta desde la extrema derecha, recetas fáciles a problemas muy complejos, donde nada de eso va en contra de algo que para mí es
parte del trasfondo de esto, que tiene que ver con la pérdida de letos de trabajo conjunto, de que los problemas de la sociedad no se resuelven solos. Y me parece que esa retórica está permeando bastante en la sociedad. Por eso creo que las encuestas, más allá de las proyecciones que se hacen hoy día, es algo que hay que mirarle con bastante cautela, porque yo creo que en un espacio ciudadano propiamente tal, el ciudadano común y corriente de a pie, lo que está mirando es quién es capaz de ofrecerle algo con certeza para el futuro. Y eso me parece a mí que lo están haciendo, todos los candidatos hacen promesas, pero me parece que hay candidaturas que empiezan a permear mucho más en la ciudadanía, y yo pondría mucho ojo en eso antes de hacer una proyección completa. Ahora, si uno mira, claro, solamente los números y dice, bueno, ¿qué dicen las encuestas? Es evidente lo que están diciendo las encuestas. Pero yo pondría mucho ojo con lo que pueden ser despertar ciudadano en torno a discursos que no necesariamente ofrecen un buen futuro. Pierina. A ver, las encuestas, como dijiste Claudio, como dijiste tú, Patricio, son claras en los números, pero a ver, pensando en la primera vuelta, yo no creo mucho en la tesis del voto estratégico. Eso no lo miden las encuestas. Yo que sepa, no hay ninguna encuesta que te pregunte usted va a votar, aunque le guste A, va a votar por B estratégicamente, no hay cómo medirlo. Yo creo que es un fenómeno muy acotado. Para ser bien preciso, lo que hizo Alberto fue hacer y no voy a dar nombres para no vulnerar la norma, ¿no? Pero lo que hice, tampoco él dio nombres, es una extrapolación de cambios de tendencia que se han producido en las últimas semanas. Perfecto. Entonces de ahí hay una deducción, no una medición. No sé si me explico. Perfecto. Sí. Perfectamente, te explicas bien. Yo creo que hay personas, creo que es un número acotado, digamos, un porcentaje acotado de personas que sí va a votar, digamos, diciendo ya, para que no pase A, voto por B, pero creo que ese tipo de razonamiento está demasiado acotado a un sector de votantes habituales, politizados, que se despiertan en la mañana y prenden la radio y escuchan las noticias, que es una parte pequeña. Me parece también que es importante hacer una suma aritmética de todos cuando suman los candidatos de derecha para dar por ganada la segunda vuelta. Recordemos que si sumamos a Guillé y a Beatriz Sánchez y los, digamos, del año 2017, era probable que ganara un candidato de centro izquierda y ganó Sebastián Piñera. No es una suma aritmética la que hay que hacer. Yo creo que el dato más importante para, digamos, pronosticar un posible triunfo de la derecha en cualquiera de sus formas en segunda vuelta es que son la oposición. Hay, digamos, una tendencia muy estable de triunfo de las oposiciones desde el año 2009, ¿ya? Entonces me parece que ese es el dato más pesado con el cual contamos en esta elección, y me parece que el arte para la candidatura de Janet Jara en segunda vuelta va a estar en cómo poder convencer a una parte importante de quienes no votaron por ella en primera vuelta, de que voten por ella en segunda vuelta por distintas razones que pueden ser contradictorias entre sí. Algunas serán mujeres asustadas de retroceder en derechos si gana José Antonio Kast o si gana Kaiser, que está poniendo en duda, por ejemplo, la causal de violación en las 3 causales del aborto. Otro será perder la PGU, perder las 40 horas, y así yo creo que va a ir viendo segmento por segmento qué le importa a determinados grupos de la población chilena y hacer, digamos, un trabajo de comunicación política, de pedagogía política para que Kast se vea como una posibilidad, o Kaiser se vean como posibilidad de perder cosas ganadas que se valoran mucho. Bueno, vamos a seguir analizando esto a la vuelta. Vamos a ir un breve alto, pero antes les queríamos hacer una mención. Si nos permiten un breve paréntesis de remanso. Es raro este paréntesis, pero está súper agradable, porque lo que estamos escuchando de fondo es la Sinfonía número 6 de Tchaikovsky. ¿Por qué en medio de un debate político, estaba hablando recién Pierina Ferretti, metemos a Tchaikovsky? Yo no sé si a Pierina le gusta Tchaikovsky, pero no es por eso ni por lo contrario, sino por otro motivo. Sino porque tras la alabada interpretación que tuvimos la semana pasada en la Gran Sala Sinfónica de la Universidad de Chile, que si Pierina, Claudio no han ido, y estimado auditorio y auditoras, se lo están perdiendo. Esta semana continúa la temporada Pasión y Memoria, un programa que aborda
obras de Mozart, esta que estamos escuchando de Tchaikovsky, y también del gran compositor chileno Gustavo Becerra Schmidt, de quien se conmemoran 100 años de su natalicio. Este concierto va a contar con los solistas Alberto Durté, concertino de la Sinfónica Nacional, y Georgina Rossi, violinista invitada, quienes se van a presentar este viernes 14 y el sábado 15 a las 19:30, 7:30 de la tarde, en la Gran Sala Sinfónica Nacional en Vicuña Maquena 20. Ahí a la entradita desde la Plaza Italia, o a la vuelta si es que salen por el metro Baquedano. Tenemos 5 entradas dobles para la función del sábado, no para la de mañana viernes, para la del sábado. Así que pueden llamar al 2297-1579, 2297-1579, y si todo anda relativamente bien, al principio del bloque siguiente les daremos los y las ganadoras. Vamos a un breve alto y continuamos con nuestra conversación. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Está interesante la contienda electoral. Tenemos hoy día acá a Claudio Pérez del CET, tenemos a Pierina Ferretti de Nodo 21. Pasémonos a la otra, por favor. No es que no queramos hablar de las otras 4 candidaturas. Aquí le hemos dado cobertura a las 8, pero evidentemente hay 4
que hay un consenso unánime de que son las que tienen posibilidades de pasar a segunda vuelta. Es por ese y no otro motivo que estamos hablando de estas 4 y no de las otras 4, ¿no? En estos tiempos es mejor aclarar que no hacerlo. Lo que está ocurriendo con Janet Jara, o lo que ha ocurrido con Janet Jara, seguramente ustedes leyeron una columna de Cristóbal Belolio, que es un analista, un académico que escribe más desde la derecha liberal, alabando a Janet Jara, diciendo en todo caso de antemano que muy probablemente iba a perder la presidencial, pero diciendo que había logrado cosas que en el sector en el que ella milita eran bien difíciles de imaginar meses atrás, como haber logrado cohesionar desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, haber logrado sobreponerse a una crispación que había en el sector muy fuerte, que ha ido pasando, dice en su análisis, con una cierta habilidad desde el análisis superestructural a cuestiones que les hablan más directamente a la ciudadanía, y como dando a entender de alguna manera, esto es lo que uno podría deducir de la columna, que Janet Jara va a perder, pero que va a dejar bien encaminado al sector para lo que viene, ¿no? Eso se lo planteo como un primer tema, a ver si lo quieren comentar. Y por el otro lado, esto que estábamos hablando en la pausa con Claudio Pierina, de qué va a pasar con estos votantes, que igual no sabemos cuántos son, de los ex concertacionistas que van por Matei. Igual digo entre paréntesis que después de esa declaración la intención de voto de Evelyn Matei no aumentó. Esa es una descripción, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con ellos? Fundamentalmente por lo que decía Eric Gaedo ayer acá en la radio, de que él consideraba que si bien como ciudadanos había dirigentes que tenían derecho a decir que iban a votar nulo en segunda vuelta, en tanto dirigentes tenían la responsabilidad política de pronunciarse, ¿no? Ahí hay un mundo. No sabemos cuántos votos son, pero es un mundo, por lo menos los medios de comunicación así lo describen. Pierina. Es un mundo, pero yo creo que es un mundo pequeño. Esa es la cuestión. Por eso no alteran la aguja, ¿cierto?, en intención de voto hacia Evelyn Matei. Me parece que es un mundo muy representativo de los primeros años, ¿cierto?, de la transición a la democracia. Son figuras que para una generación son muy importantes, digamos. Pienso en la generación de mis padres y, por supuesto, no sé, una dirigente política como Soledad Alvear. Fue una mujer una figura muy relevante de aquellos años, pero creo que ese mundo se ha ido achicando también por causas naturales, ¿no? Por la distancia temporal y en fin. Y yo, como ciudadana, sí esperaría que ellos se pronunciaran, digamos, de manera explícita, de que en una segunda vuelta no van a apoyar a Kast, no van a apoyar a Kaiser, y que esto es totalmente contradictorio con la historia política, digamos, que han tenido. Uno puede tener muchas diferencias con ese sector, digamos, que hoy ya no es parte de la concertación y que está apoyando una candidata de derecha, pero todos reconocemos también que tuvieron un rol muy importante en la conquista y en la recuperación de la democracia. Uh-huh. Entonces también me parece que ese rol que jugaron, junto con muchos otros sectores de la sociedad chilena y de la política chilena, pero ellos estuvieron ahí. A la hora de los que hubo, estuvieron, ¿cierto?, por la democracia, estuvieron por el no, lideraron gobiernos de la transición democrática, y uno no esperaría que a estas alturas de su vida terminen votando por un pinochetista de tomo y lomo como es José Antonio Kast, o por un ultraderechista libertario como es Jochen Kaiser. Eso me parecería súper triste, muy decepcionante, y yo no creo, yo la verdad estoy honestamente convencida de que esa gente no va a votar por Kast y no va a votar por Kaiser, y ojalá lo digan muy claramente y muy explícitamente. Eso querría decir, Pierina, que en tu hipótesis un grupito de votos, no sabemos cuánto, se podría pasar de Evelyn Matei a Janet Jara. No necesariamente, yo creo que podrían votar nulo. Yo creo que no son estadísticamente significativos en el voto, ¿cierto? Pero simbólicamente sí es importante que se posicionen y que haya dirigentes políticos de la transición a la democracia y de la lucha por la recuperación de la democracia, que pongan el límite y digan, no, esta línea yo no la cruzo, porque bueno, me parece que es lo que corresponde. Claudio. Sí, mira, yo creo que efectivamente electoralmente se trata de una cuestión bien marginal, que además, tal como tú decías, no se ha visto representada en ninguna encuesta.
y yo diría que a esta altura no existen bolsones electorales que un liderazgo pueda decir yo muevo la balanza, si yo apoyo esto va a cambiar electoralmente. Yo creo que eso ya hace rato que eso no existe, por lo menos en el sistema político chileno. Sí, también creo que efectivamente hay una cosa simbólica y a mí no me cabe duda que hay dirigentes importantes de nuestro país que hoy día han tomado una posición legítima, cada uno puede tomar la que estime conveniente, pero que atendía a su trayectoria democrática, a su trayectoria política. Me costaría mucho ver haciendo apoyos hacia estas dos candidaturas de derecha, y me costaría mucho creer también un silencio respecto de aquello. Entonces, yo creo que por la historia política, la trayectoria democrática, uno espera que exista cierta continuidad en aquello. Ahora, creo que eso no va a mover la balanza electoral precisamente en aquello. Lo que sí creo que va a mover, que hay un electorado que uno puede identificar del mundo de la centro derecha democrática, que yo creo que también puede efectivamente en una segunda vuelta mover el eje hacia, más que a un apoyo, a decir esta línea no la cruzo. Y yo creo que ahí hay un mundo importante de gente que lo puede hacer, de gente más joven, diría yo, de gente que actúa con otra racionalidad política, que también ven un riesgo en los discursos de extrema derecha, un riesgo en materia de avance en derechos sociales, una retórica muy compleja para la democracia. Y yo creo que ahí hay un porcentaje de electores que se van a mover, pero no se van a mover porque existe un llamado de algún dirigente político de la desconcertación. Yo creo que eso no hay una conexión directa entre un llamado de algún exdirigente versus un movimiento electoral. Pero sí creo que ahí hay un nicho que para una segunda vuelta resulta muy interesante, que creo que la candidatura de Janet Jara precisamente está trabajando en eso, está trabajando en generar el espacio, generar los puentes, generar los vínculos, pensando ya en una segunda vuelta electoral, después de haber logrado lo que tú describías, que era precisamente haber aglutinado la centroizquierda, haber logrado pasar todas estas barreras bien complejas que tenían que ver con la relación con el Partido Comunista, el rol del Partido Comunista. Todo eso, mi impresión es que a esta altura ya quedó todo descomprimido. Y sale en esta última semana el liderazgo de Janet Jara a proyectar la candidatura presidencial. Y me da la impresión que precisamente está pensando en una segunda vuelta y está precisamente mirando ese electorado, que es probablemente el electorado que va a quedar por alguna u otra forma, que vota por Matei, que un electorado que viene del mundo centro-izquierda, que puede votar por Matei en esta elección. Ese electorado ahí está apuntando. Y también yo te diría, no tengo duda que hay un sector de una centro-derecha democrática que yo tendría la esperanza también que actuara con bastante racionalidad en una segunda vuelta. A ti, Claudio, como... No, una pregunta personal, es analítica, pero a ti, Claudio, como ex demócrata cristiano que pertenece a ese mundo, ¿le encuentras racionalidad a votar por Kast o por Kaiser? ¿O le encuentras peso a este argumento según el cual sería sin Matei una opción entre dos extremos? ¿Cómo ponderas eso a la luz del cuerpo de ideas que ha movido históricamente el sector? Solo una precisión, sigo siendo DC. Sigue siendo DC. Sí, yo sigo siendo DC. A ver, yo diría que ahí la candidatura de Jara ha logrado efectivamente convocar, atraer un electorado y trascender a un liderazgo de izquierda y más bien irse transformando en un liderazgo de centro izquierda. Y a mí me parece bien interesante ese proceso en la capacidad que ella ha tenido de liderazgo. Y me parece que ahí es donde efectivamente tiene la capacidad y el espacio que le podría permitir la segunda vuelta. Y además yo miraría que la primera vuelta y la segunda vuelta son dos elecciones completamente distintas, muy cerca una de la otra, por cierto, pero donde se producen dinámicas muy distintas de apoyos, de relevancia, de discurso, de acuerdos, de consenso. Yo creo que hay que mirar con mucho ojo lo que va a pasar a partir del día lunes después, porque son elecciones completamente distintas, con hitos completamente distintos. Lo hemos visto con anterioridad. Yo creo que no basta hacer una suma aritmética, sino que hay que mirar de nuevo la segunda vuelta propiamente tal. Sí. Pierina, hablemos un poquito, y Claudio, hablemos un poquito de la parlamentaria. Por ejemplo, en la senatorial se dice que hay algunas que podrían inclinar la balanza. No justifica, por cierto, cómo se han comportado algunas y algunos individuos, pero la virulencia en la región de Atacama entre la diputada Chicardini y la senadora Proboste tiene que ver con la incertidumbre respecto al resultado. Valparaíso, que es una región que elige 5 senadores,
y que no se sabe muy bien cómo se va a comportar. Misma pregunta el Maule, misma pregunta la Araucanía, y ahí, bueno, de eso dependerá la configuración del Congreso, que ya tiene 25 senadores que van a continuar con su mandato porque las elecciones son alternadas y otras 25 que se van a elegir. Y está la Cámara también, y uno de los análisis o preguntas que se hacen es si la división en las listas de las derechas, pero que también se expresó a última hora en el otro lado, ¿no? ¿Podrían incidir o no? ¿Y qué tipo de configuración podría producirse? Bueno, esto es súper especulativo, hay encuestas para todo, no da necesariamente para describir escenarios, pero sí para dar algunas coordenadas. Pierina, ¿cómo lo ves? Hay que, yo creo, más que prever resultados, ya más o menos sabemos dónde están los nudos. Como tú bien dijiste, Atacama, Valparaíso, el Maule, etcétera. Hay que fijarse, hay que tener claro en qué fijarte, digamos, en aquellas circunscripciones donde hoy tiene una mayoría la centroizquierda con la izquierda, ver si se mantiene esta mayoría o se da vuelta, digamos, y termina teniendo mayoría la derecha. Creo que vamos a tener también la posibilidad de evaluar el costo, el peso o el daño que hizo la lista paralela, ¿cierto?, que armó Jaime Mulet con otras personas, lista en la que incluso llevan gente que es de derecha y vota por la derecha. Vamos a ver cuánto daño hizo o no esta estrategia, pero me parece ahí que y también vamos a poder medir cuánto ayudó la estrategia unitaria, ¿cierto?, donde todos los partidos tuvieron que sacrificar hartos nombres, buenos nombres, quedaron fuera de las listas parlamentarias porque era súper difícil meter, digamos, 9 partidos en una lista. Uh-huh. Entonces, todos los partidos tuvieron que hacer sacrificios enormes y quedaron muchos heridos en el camino, ¿cierto? Gente que legítimamente aspiraba a competir no quedó en competencia. Y eso en un esfuerzo, digamos, para generar el mejor resultado posible en el Parlamento, ¿ya? Hay algunos que señalan que el próximo Congreso va a ser peor que este. Yo espero que no sea así, peor en el sentido del tipo de diputado que entre, digamos, disruptivo, indisciplinado, que eso se multiplique, digamos, los personajes. Y eso realmente ha hecho mucho daño, ha contribuido a seguir sepultando la valoración ciudadana del Congreso, que sabemos que es de las peores, ¿cierto? Al final de la tabla de la legitimidad de las instituciones están los partidos políticos y el Congreso, y eso es terrible. Entonces, bueno, yo creo que más que pronosticar resultados, tenemos que en estos días tener claro dónde hay que mirar el domingo para poder hacer una evaluación. Uh-huh. Claudio. Sí, yo creo que, a ver, encuestas hay para todo. Uh-huh. Lo que pasa es que si uno mira cuánto del apoyo ciudadano que están teniendo las candidaturas presidenciales se puede traspasar a las candidaturas parlamentarias, a mí me parece que eso siempre ha ocurrido. Entonces, si uno hace esa proyección, tú podrías decir, mira, la derecha tiene 3 liderazgos que están haciendo electoralmente un trabajo que hay que mirar con bastante atención, y parte de eso va a bajar precisamente a las candidaturas parlamentarias. Hay nuevos críticos, efectivamente, en el país que se están mirando con bastante atención. Lo de Valparaíso me parece que es bien complejo y bien interesante mirar qué es lo que va a pasar ahí precisamente. Y yo creo que esta tendencia de que vayan ganando candidaturas independientes, ya sea apoyadas por los partidos o no apoyadas por los partidos, lamentablemente, digo lamentablemente porque me parece que es muy malo para la calidad del Congreso Nacional, va a seguir aumentando. Y yo creo que eso hay que poner mucho ojo. Yo creo que ahí hay cosas que obviamente estamos en año electoral, pero que evidentemente uno esperaría que con tal del próximo año se conversaran precisamente, por ejemplo, el rol de las candidaturas independientes. ¿Qué significa la candidatura independiente a la ley de un partido político? Entonces yo creo que ahí es donde vamos a tener probablemente, para mí no va a ser sorpresa, tal vez para algunos sí, de que efectivamente esa tendencia va a seguir aumentando. Y eso lo único que va a conseguir
es que la legitimidad del Congreso Nacional siga bajando, la confianza en una institución tan importante como el Congreso Nacional siga disminuyendo y el rol o relevancia de los partidos políticos siga disminuyendo en la generación de acuerdos. Yo creo que ahí eso es lo que a mí más me preocupa. Evidentemente no me es indiferente que tengan mayoría la centroizquierda o las derechas, pero me parece que hay una tendencia más preocupante que tiene que ver con eso, de cuánto efectivamente vamos a tener para construir un Parlamento, un Congreso Nacional que pueda generar acuerdos y diálogos y deliberación en torno a temas relevantes para la ciudadanía. Yo creo que eso tengo poca esperanza. Sí, dos preguntas en uno. Esto habría que discutirlo después de la elección, pero ya que estamos a 3 días lo pregunto. El sistema electoral parlamentario, ¿cómo lo ven para efectos de los diagnósticos que hemos hecho, ¿no? Y aprovecho de preguntarle respecto a la presidencial, porque hay dos maneras opuestas de verlo, ¿no? Una es que requisitos como los actuales favorecen la amplia participación de postulantes a la presidencia de la República. Otra manera de verlo es que los requisitos son muy bajos y a lo mejor habría que subirlos para que hubiera menos candidatos y se expresaran más nítidamente las tendencias, ¿no? Hay que recordar que hoy día con 35.000 firmas se puede inscribir una candidatura presidencial de un padrón que no sé si lo tienen a mano, alguien lo tiene a mano, pero Padrón Electoral Chile 2025, para eso tenemos... Ya, ahí se los digo en poquitos segundos, pero obviamente es una proporción muy menor del padrón total. Pierina. A ver, creo que esto se va a solucionar medianamente para la próxima, porque esas 35.000 firmas tienen relación con la cantidad de gente que votó en la elección anterior, el 2021, donde votó el 56% del padrón, ¿ya? Ahora que la participación va a subir, yo creo que esas 35.000 firmas se van a convertir en 60.000, 65, 70.000 y ya va a ser mucho más difícil que candidaturas lleguen, ¿cierto?, a presentar. Hay mucha discusión respecto de cómo se soluciona este entuerto que tenemos, que son, yo diría dos. Una, el permanente desacople entre el Congreso y el presidente, que genera que el Congreso sea un lugar donde los proyectos se trancan, ¿ya? Y eso genera, la verdad, muchos problemas, mucha falta de sentido. Tienes una ciudadanía que vota por un presidente o presidenta que va con un programa, y estos programas se convierten en proyectos de ley que llegan al Parlamento y ahí se traban. Esto ya genera, digamos, una cuestión que es seria, que pasa en varios países de América Latina, ¿ya? Y por otro lado tienes el tema de los independientes, que son personas, digamos, apoyadas por partidos o no, que llegan al Parlamento y se comportan de manera indisciplinada, muchas veces destructiva de la propia institucionalidad. Pero yo creo hay casos y casos, que ese es el problema, digamos. Por una parte, los partidos están tan deslegitimados que no es raro que gente buena, digamos, bien intencionada, que quiere trabajar por Chile y que quiere llegar al Parlamento para hacer cosas buenas, sea independiente. Si a la gente común y corriente, bien intencionada y con ganas de trabajar por Chile, no es obvio que le den ganas de meterse a un partido político para cumplir con esos fines. Yo creo que hay gente, ojalá veamos, y todos los partidos apoyaron candidatos independientes, y en esas listas que yo conozco de gente independiente hay gente tremendamente valiosa, ¿ya? Y también hay indisciplina y hay show, digamos, payaseo, tanto en militantes de partidos como en candidaturas independientes. Yo creo que eso, el mal comportamiento al interior del Parlamento, que avergüenza, digamos, que uno lo mire y dice, por Dios, que vergüenza cómo la gente no se va a decepcionar de los parlamentarios. Eso incluye militantes de partidos, tanto como independientes. Entonces yo creo que aquí no hay una bala de plata para mejorar el sistema político de un día para otro, pero sí me parece que pasada la elección va a haber que tener, digamos, a un grupo de personas dedicadas exclusivamente a hacer propuestas en esta materia. Hubo avances y cosas muy interesantes que se discutieron en los procesos constitucionales, que todo el mundo o mucha gente quiere tirar la cadena, digamos, con esos procesos, pero ahí la verdad que hubo discusiones bien importantes respecto al sistema político, de las cuales se puede partir, porque no partimos de cero en esto, para mejorar el sistema que actualmente tenemos. La verdad es muy deficiente por estas dos cuestiones, ¿cierto? Este desacople entre Parlamento y Ejecutivo,
y la presencia al interior del Congreso de comportamientos de mucha indisciplina que son impunes. O sea, aquí es totalmente impune eso, como votar contra lo que está proponiendo tu bancada, es totalmente impune ser electo por un partido, renunciar al partido y seguir siendo parlamentario. Eso no puede seguir así, no puede seguir en esa impunidad, ese tipo de comportamiento. Sí, estaba pensando en la última polémica. Vieron que en el Partido Socialista están acusando a de Rementería de apoyar a Carol Cariola y no a Insulza, que es lo que políticamente le correspondería. Así es que el último episodio de ese reality es que Manucheri pidió que sacaran a de Rementería del grupo de WhatsApp. Bueno, en fin, Claudio. Alto castigo del siglo XXI, es como el ostracismo digital. Sí. Estaba pensando lo mismo. Oye, echar a alguien de un grupo de WhatsApp tiene un peso punitivo. No, eso es exilio. Claudio. No, yo creo que, a ver, los últimos años la tendencia ha sido algo que no me parece bien. Cuando se empiezan a aproximar las elecciones, ¿qué vamos a hacer para hacer los cambios? Estuvimos hasta hace pocos meses discutiendo reformas políticas muy importantes en el Congreso Nacional, precisamente por los incumbentes, que era precisamente a quienes le iban a afectar esa elección. Yo creo que esa es una muy mala práctica. Entonces yo creo que, al igual que lo decía la Pirina, esperaría que se haga una discusión bien responsable, bien seria, inmediatamente producida las elecciones con el próximo Congreso Nacional durante los primeros años legislativos, para no estar pensando, haciendo cambios con la calculadora. Ahora, eso es lo que uno esperaría. Ahora, yo creo que hay poca esperanza para que eso pase. Yo creo que a veces el mejor predictor de lo que va a pasar en el futuro es lo que ha pasado en el pasado. Ajá. Y yo creo que la práctica no ha sido eso, pero no pierdo la esperanza todavía de que pueda ocurrir. A mí me parece que hay que hacer reformas bien importantes, sobre todo en temas... A ver, yo soy consciente de la crisis de legitimidad de los partidos políticos, pero también soy un férreo defensor de los partidos políticos como instituciones políticas. Y yo creo que, dicho eso, lo que tiene que hacer un sistema político responsable es fortalecer los partidos políticos, fortalecer las instituciones democráticas, sin desmerecer el rol que juegan en cierta medida las candidaturas independientes y lo que eso significa. Pero a mí me parece que con el tema de lo independiente hay que ser bien cuidadoso para que efectivamente evitar esta dispersión que se produce después de la elección. A mí, o sea, yo no necesito normas para decir, si a mí me eligen por un partido político, si quiero irme, renuncio a lo que he obtenido por ese partido político, que es un escaño parlamentario. Uh-huh. Yo creo que no se necesita norma para eso. Pero bueno, necesitamos una norma para eso. Uh-huh. Y yo creo que hay que hacerlo. Eso en cierta medida te debiese obligar a esas personas a la construcción de acuerdos al interior de sus bancadas, al interior de sus partidos. Hoy día resulta completamente gratis resultar electo en un cargo e irse de ese partido político, de esa comunidad que te hizo parte de un proyecto político. Resulta completamente gratis. Hemos visto casos más complejos de transfugismo político directamente, personas que sabemos que votan por un sector, que van en la lista del otro sector, salen electos y al día siguiente se van. Y eso el sistema político lo permite. Y la élite política lo permite. Y yo creo que eso no está bien para fortalecer el Parlamento del Congreso Nacional. Hay que discutir efectivamente sobre el umbral para los partidos políticos, hay que discutir sobre todo lo que significan los requisitos para poder enfrentar candidaturas. El tema presidencial, yo creo que efectivamente con la alta participación que vamos a tener hoy día va a ser eso, pero yo creo que el fondo no es la cantidad de firmas que haya que juntar, si el requisito es la dinámica política que hemos ido generando, donde el surgimiento de candidaturas outsider es lo que está en la moda y es lo que el sistema político está permitiendo que se vaya generando. Sí, cuando dijiste transfugismo político y que la élite y los partidos lo permitían, no logro entender por qué pensé en la región de Aysén, pero voy a pensar mejor por qué se me ocurrió la región de Aysén cuando dijiste esto. Voy a analizarlo fríamente. Bueno, estamos llegando al final del panel. Pirina Ferretti, como siempre, muchas gracias, te mandamos un abrazo, que tengas un buen día. Muchas gracias, Patricio, por la invitación, y siempre es un gusto estar en la radio de la Universidad de Chile. Sí, pues y para nosotros también, esta radio pública que tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Claudio Pérez, muchas gracias por haber venido. Ah, de veras, pues. Muchas gracias, Patricio, un gusto. Tchaikovsky. ¿Ah? Tchaikovsky. Sí, tenemos que decir los ganadores. Tenemos un sistema de última tecnología que hemos contratado por varios millones de dólares para la radio, que se llama WhatsApp, que nos permite comunicación interna. Ya no usamos la pizarra como antes, ¿no? Y aunque Tania a veces le gusta usar la pizarra, por jugar va y nos escribe las cosas y nos
nos retrotrae a aquellos románticos tiempos. Pero no tengo... A ver, aquí voy a buscar. Estamos en directo, no podemos guardar silencio en ningún momento. Aquí tengo la lista, al fin. Mario Lorca, Lorena Pérez, Mónica Santander, Carlos Mejías y Carmen Gloria Godoy son las y los ganadores para la función. No se olviden del día sábado. Lleguen puntual, lleguen un ratito antes en realidad porque hay un pequeño trámite al entrar. La sala queda 4 pisos más abajo de la superficie, hay que bajar unas escaleras mecánicas, ubicarse bien, así es que yo iría más tardar 15 minutos antes, ¿no? Pero bueno, Mario Lorca, Lorena Pérez, Mónica Santander, Carlos Mejías y Carmen Gloria, felicitaciones. Y pásenlo súper bien el sábado en la función. Muchas gracias, Pirina, muchas gracias, Claudio. Vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. Muchas gracias.